¿Cuál fue tu peor error financiero que aún te persigue? Historia 1. Hace 25 años tomé un préstamo empresarial sin siquiera leer bien los papeles. Simplemente confiaba en mi esposo de entonces. No solo me traicionó con una aventura amorosa, sino que también arruinó el negocio por completo. Para colmo, vendió la casa familiar y desapareció durante 3 años llevándose la ganancia, dejándome a mí cargando con la deuda y encargada de nuestros 2 hijos. Al final, terminé en bancarrota. Hoy en día estoy bien, he salido adelante, pero la verdad aún me molesta mucho pensar en que firmé todo sin pensarlo. Historia 2. Me casé con la persona equivocada. Él vació mi cuenta bancaria antes de entregarme los papeles del divorcio. Y para que no pregunten, me pidió el divorcio porque estaba molesto de que yo estuviera triste después de que había dejado embarazada a una stripper. Había ahorrado $20,000 que junté con mucho esfuerzo para hacer mejoras en la casa. Y él simplemente los gastó en esa mujer. Nunca, pero nunca, le pongan el nombre a nadie más en su dinero. Punto. Historia 3. Mi esposo y yo trabajábamos como contratistas independientes, y él logró conseguir un cliente enorme, un multimillonario que además tenía vínculos familiares con nosotros. La cantidad de dinero que nos ofrecieron en el contrato fue tan grande que yo pude dejar mi trabajo. Para celebrarlo, decidimos embarazarnos. Recibimos los 2 primeros pagos y estábamos súper emocionados. Él estaba dando grandes pasos y teniendo mucho éxito. Era un gana-gana, todo parecía ir de maravilla. Pero en el tercer mes no llegó ningún pago. Pensamos, está bien, seguro viene pronto. Así que empezamos a usar todas las tarjetas de crédito que teníamos. Él tuvo un viaje de trabajo y preferimos no mencionar el dinero que faltaba, porque sería incómodo. Seguramente nos iban a pagar. El multimillonario se molestó porque mi esposo pidió un Uber y, en respuesta, empezó a cargar miles de dólares en limusinas a la tarjeta de mi esposo. Llegó el 4.º mes trabajando con él y ya eran 2 meses sin pago. La situación se puso tensa porque el dinero se había acabado. Empezamos a ver qué tarjetas de crédito permitían transferencias de efectivo porque no podíamos simplemente dejar de pagar la guardería ni la hipoteca. Además, mi esposo comenzó a enviar correos más insistentes al departamento de facturación. En el 5.º mes, ya llevábamos 3 sin cobrar, y el multimillonario empezó a mostrar una actitud extraña con el trabajo de mi esposo, aunque hasta ese momento había sido un éxito total. Mi esposo ponía corazón y alma en el trabajo. Estaba tan ocupado que ni siquiera respondía a otros clientes potenciales, pero el multimillonario ni contestaba los correos que mi esposo enviaba para cerrar negociaciones. Mi esposo estaba frustrado no solo por la falta de pago, sino porque también perdía comisiones enormes en acuerdos que este cliente, por desinterés, ignoraba. Pero como se trataba de un amigo de la familia, intentábamos tener paciencia. Entonces busqué en internet y la empresa estaba en bancarrota desde 3 días antes. Estábamos hundidos en deudas y habíamos confiado tonta e ingenuamente en que este multimillonario nos pagaría. Él estaba convenientemente demasiado enfermo para contestar nuestras llamadas o mensajes, y luego emprendió el viaje sin retorno. Nos tomará años, a través de los tribunales, recuperar los $200,000 que nos debía. Mientras tanto, tenemos $100,000 de deuda en tarjetas de crédito, con miles de intereses que pagamos cada mes. Es difícil no sentir vergüenza por estar endeudados, pero nos recordamos constantemente que esta carga no es culpa nuestra. Él no nos cumplió con lo que legalmente debía. Así que nuestro error financiero fue confiar en un multimillonario para que nos pagara su maldito proyecto. Historia 4. Mi primer matrimonio fue, sin duda, la peor decisión financiera que he tomado en mi vida. Yo tenía apenas 21 años y no entendía del todo que las deudas de mi esposo eran también mis deudas. Gracias a Dios, él nos mantuvo en la pobreza, así que no tuve que preocuparme por dividir ningún patrimonio. Después de separarme, esa fue la mejor decisión económica que pude haber tomado, incluso siendo madre soltera. Apenas 6 meses después del divorcio, ya era dueña de mi casa y había pagado mis préstamos estudiantiles por completo. En realidad, se me da bastante bien manejar el dinero. El problema era que cuando estaba casada con ese hombre, que era como un verdadero hoyo negro financiero, nunca tuve un centavo extra. Historia 5. Cuando Bitcoin apenas comenzaba, mi novio de aquel entonces y yo lo usábamos para comprar sustancias en Silk Road. En ese momento, un Bitcoin valía casi $1, así que lo manejábamos como si fuera dinero común. Yo era adolescente y ni en sueños imaginaba en lo que se transformaría Bitcoin con el tiempo. Compartíamos una cuenta protegida por una contraseña sugerida.
Esa típica maraña interminable de números, letras y símbolos. A pesar de eso, en varias ocasiones tuvimos cientos de bitcoins pagando y comprando por ahí sin mayor preocupación. Con el tiempo dejamos de usar Silk Road y también pusimos punto final a nuestra relación. Cuando cerramos esa cuenta, recuerdo que quedaban alrededor de 80 bitcoins ahí. Desde entonces, ninguno de los dos ha logrado volver a acceder a esa cuenta. Historia 6. En algún momento, sin darme cuenta, terminé convirtiéndome en una especie de organización sin fines de lucro, cargando con el equipaje emocional de los demás como si eso me pagara un salario, cuando en realidad debería haber cobrado por hora, como cualquier terapeuta decente. Y con la situación económica actual, créeme que les habría cobrado a mis ex, mínimo $75.000 al año, por cada mentira, cada año perdido y cada pedazo de juventud desperdiciada. Pero, claro, el último tenía más mentiras y ilusiones que dinero en el bolsillo. Así que, en buena hora corté con él. Historia 7. Cuando me casé, mi ex era mamá soltera con 4 hijos y un ex que no aportaba nada. Ella me hizo creer que le importaba, y por eso me casé con ella. Incluso puse a 2 de sus hijos en la universidad. Pagué varios teléfonos y después la ayudé con los pagos del carro. Trabajé en un empleo que odiaba solo para asegurarme de que todos tuvieran seguro médico. Pero cuando nos separamos, me dijo que en realidad nunca me había amado, que yo solo había sido un buen tipo y que había asumido que iba a pagar todo lo que ella y sus hijos necesitaran. 20 años de trabajo y esfuerzo tirados a la basura. Ahora, con casi 50, tengo que empezar de cero, sin ahorros ni fondos para la jubilación. Todos los días lamento haberme casado. Historia 8. Encontré documentos internos de Gmail en línea antes de que la acción explotara. Y sabía que iba a dispararse, pero aún así no compré ninguna cuando estaba en su punto más bajo. Justo estaba entre trabajos y no quise arriesgarme a pedir prestado dinero para después perderlo todo si me equivocaba. En ese momento quería invertir $5.000, que fácilmente podrían haberse convertido en más de 400.000. 5 años después todavía lo recuerdo todos los días. Historia 9. Cuando tuve que desplegarme, le confié a mi esposa en ese entonces que se encargara de las finanzas. Pero ella dejó de pagar todas las cuentas y se gastó todo el dinero. Al final, la casa fue ejecutada, nos quitaron los autos, cortaron los servicios, perdí la autorización de seguridad, y terminé saliendo del servicio. Han pasado 10 años, ya no estoy con ella, y ahora tengo a mis hijos, mi casa y mi coche, y la verdad voy mucho mejor. Pero, no voy a negar que hubo unos años realmente difíciles. Historia 10. Cuando tenía 19 años, decidí sacar un préstamo para comprar un Volkswagen Escarabajo modificado al estilo Bajabot. Estaba muy inmerso en esa onda, y un amigo mío tenía uno que él mismo había armado. Así que me animé a tener uno igual. Pero todo resultó ser una gran improvisación, un verdadero desastre. La verdad es que no tenía ni idea de qué debía revisar en un carro. Lo tuve en la calle por unos 6 meses y le metí bastante trabajo. Pero poco a poco comenzaron a surgir problemas graves. Óxido mal controlado, la caja de dirección que se rompió, y muchas otras fallas. Al final se lo llevé al taller, pero luego tuve que moverlo a la casa de un amigo porque ya no podía usar el garage. Allí quedó, cubierto, durante casi un año, hasta que decidí donarlo a un proyecto comunitario para jóvenes donde ayudan a adolescentes en dificultades a aprender algunos oficios. Lo más duro fue que seguí pagando el préstamo por casi un año más, incluso después de dejar el carro fuera de circulación, porque las reparaciones superaban mis posibilidades. Para moverme mientras tanto, intercambié mi consola una PlayStation 1 y todos mis juegos con un amigo por su Mini, que tenía como 25 años y tampoco estaba en las mejores condiciones, pero al menos me daba movilidad por 6 meses. Después de que ese Mini presentó fallas graves en la revisión técnica, tuve que recurrir al autobús por 6 meses, hasta que un amigo me vendió su viejo carro, también bastante golpeado, por unos pocos cientos. Ese vehículo me sostuvo en la calle durante un año, justo hasta que terminé de pagar el préstamo y pude comprar un carro decente con financiamiento. Esa equivocación me regaló solo 6 meses de sentirme y verme genial manejando un Bajabot, e incluso me atrajo a un par de chicas. Pero después llegaron casi 3 años más de frustración y arrepentimiento antes de poder asomar la cabeza del hoyo en el que me metí. Historia 11. Esta historia sí que duele. Durante la época de la burbuja.com, trabajé en una empresa que ofrecía opciones sobre acciones como parte del paquete de bonificaciones. En más o menos 5 años, el valor de mis opciones llegó a superar el $1.000.000. Pero, siendo el tonto que soy, pensé que seguirían subiendo y nunca perderían valor. De repente, la burbuja explotó y las opciones quedaron completamente sin valor.
Si al menos hubiera tenido un poco de sentido común, habría vendido aunque fuera una parte, pero claro, no fui para nada inteligente. Historia 12. La primera casa que compré fue un edificio de varias unidades. Me fue bastante bien mientras vivía en uno de los departamentos. Después pudimos permitirnos una casita pequeña más cerca del trabajo, así que nos mudamos. El error fue quedarnos con la propiedad para rentarla. Resulta que, sin un dueño viviendo en el lugar, todo se descontroló rapidísimo, se volvió una carga enorme. Si hubiera vendido la casa justo al mudarme, habría ganado algo de dinero, nada espectacular, pero positivo. Pero al aferrarme tanto tiempo, terminé perdiendo una cantidad de dinero absurda, arruiné mi puntaje crediticio y pasé un mal rato grande, tremendamente humillante. Claro, las consecuencias económicas fueron graves, pero las sociales y personales también pesaron mucho. Mi consejo para quienes están leyendo Padre Rico, Padre Pobre: si no puedes dedicarle tiempo completo a una propiedad de inversión porque ya tienes un trabajo y una familia, mejor ni lo intentes. Historia 13. Tenía una amiga de toda la vida con la que siempre había hecho préstamos y devoluciones sin problema. Un día me pidió $500 para arreglar su carro. Y la verdad, no tenía ninguna razón para desconfiar de ella. Pero resulta que la chica se había metido en un lío con un inmigrante ilegal que ya había sido deportado. El dinero que le presté no fue para reparar el coche, sino para que ella lograra cruzar la frontera y meterlo de nuevo al país de manera clandestina. La situación fue un completo desastre. Cuando a ese hombre lo detuvieron otra vez, él confesó ante las autoridades de inmigración que ella estaba involucrada. Por eso ella perdió el trabajo y por poco termina en la cárcel. Yo decidí simplemente asumir la pérdida y nunca más volver a verla. Historia 14. Hice lo correcto y me casé con la mamá de mi hijo. Resultó que ella era una sociópata infiel, y el divorcio me costó la mitad de todo, la mitad de la casa. Y además, $1,100 mensuales de manutención hasta que mi hijo cumplió 13 años. A pesar de que teníamos una custodia compartida al 50%. Y eso sin contar que yo pagaba su seguro médico y los gastos deportivos. Gracias al estado de Pensilvania por esas políticas genéricas que parecen decir, los papás siempre son los malos. Dicho esto, mi hijo es lo mejor que tengo en la vida, un joven increíble. Nos adaptamos a la situación y no puedo imaginar mi vida sin él. Hasta la que fue mi ex, por mala que haya sido, siempre ha sido una buena mamá para nuestro hijo, y por eso le agradezco. ¿Los casi $400,000 que me costó todo? Bueno, no tanto, pero daría el doble por mi niño sin dudarlo. Historia 15. Mi esposa y yo conseguimos un préstamo para un carro con una tasa anual del 20%. En ese entonces, yo estaba desempleado y ella ganaba muy poco. Además, no teníamos un buen historial crediticio. Sin embargo, al tener a nuestro segundo hijo sentimos la necesidad de un auto mejor. No sabíamos mucho sobre préstamos para autos. Durante los primeros 2 años solo pagábamos la cantidad mínima y, cuando recibimos la devolución de impuestos junto con algunos ahorros, decidimos liquidar el resto de una vez. Al final, terminamos pagando alrededor de $11,000 solo en intereses, pero técnicamente ahorramos unos $5,500 por haber saldado el préstamo antes de tiempo. Jeje. A veces pienso en qué hubiera pasado si no hubiera comprado el auto o si en ese momento entendiera un poco más sobre finanzas. Definitivamente fue una lección muy cara, y desde entonces empecé a tomar mis finanzas mucho más en serio. Historia 16. Alguien me dijo que era buena idea sacar una tarjeta de crédito para construir historial crediticio cuando era joven. Tenía como 20 años, con un TDAH sin medicar, problemas de impulsividad y una tremenda adicción a sustancias. No tenía ahorros, ni inversiones, ni propiedades, ni ningún activo que valiera la pena. Con una sola firma me dieron una tarjeta con un límite de $50,000, aproximadamente unos 930,000 pesos, y me dijeron que la usara cuanto antes para activar la nueva función de pago sin contacto. Menos de 5 minutos después ya estaba disfrutando de un burrito gratis. ¿Qué son $15.97, unos 300 pesos comparado con 50,000? Prácticamente nada, queda tanto espacio. Seguro que con eso estaría cubierto para toda la vida. Ahora estoy medicado, sobrio y pagando la deuda, pero, de verdad, darme una tarjeta de crédito en ese momento fue una idea que no tuvo ni pies ni cabeza. Historia 17. En 2013, logré conseguir varias criptomonedas de forma gratuita y me dediqué a intercambiarlas para hacer crecer mi capital.
En ese tiempo, había acumulado alrededor de 3.5 bitcoins gracias a una moneda llamada Vanilla Coin o Bcash. Un día, el precio de esa moneda sufrió una caída abrupta, y sin pensarlo mucho, decidí invertir 2.5 bitcoins en ella. Más tarde, supe la razón detrás de ese desplome. El desarrollador principal perdió el control y terminó comprometiendo la moneda al revelar una falla profunda en su protocolo. En ese momento, la pérdida no fue tan significativa, y en general todavía había obtenido una buena suma con mis operaciones. Sin embargo, mirando hacia atrás, aprendí una lección valiosa. Nunca invertir impulsivamente ante una caída de precio sin antes entender qué realmente la provocó. Es una pena que esa moneda desapareciera, pues contaba con un sistema muy innovador para transferencias instantáneas basadas en votaciones, parecía tener un futuro prometedor. Como cierre, hace poco vendí los bitcoins que me quedaban y utilicé ese dinero para el pago inicial de un Ford Mustang Mach-E. Al final, no me arrepiento del camino que tomó toda esta historia. Historia 18. Desde siempre he sido un apasionado de los autos. Cuando tenía poco más de 18 años, justo después de terminar la preparatoria, estaba cansado de ver cómo todos parecían divertirse, mientras yo solo trabajaba en un empleo de medio tiempo con un sueldo mínimo. Así que decidí que iba a comprármelo un buen coche por mi cuenta. Y bueno, ya se imaginarán cómo terminó esa historia. En ese tiempo también estaba estudiando en la universidad, y, por suerte, contaba con una beca bastante generosa que me ayudaba a financiar parte de mis gastos. Gracias a eso, pude comprar un carro deportivo con pocos kilómetros, que costó alrededor de $15.000 justo durante la crisis económica del 2008. Al principio todo iba bien. La beca cubría la mensualidad del coche. Pero claro, no había contado con otros gastos como el seguro, la gasolina, el registro, las reparaciones y todo lo que implica tener un auto. Alrededor del año con el coche, me empecé a estresar muchísimo tratando de cubrir todos esos gastos y decidí venderlo. Pero para mi sorpresa, me di cuenta de que debía mucho más de lo que valía el carro, estaba upside down con el préstamo, es decir, debía varios miles de dólares más que su valor real. Por una especie de milagro, logré pagar lo suficiente para que su valor y la deuda se acercaran, y terminé vendiéndolo a un chico de mi misma edad, aunque aún le debía al banco unos $500 después de la venta. Desde entonces, soy muy cuidadoso con los préstamos. Solo tomo lo estrictamente necesario y siempre me aseguro de poder pagarlo mucho antes de que venza el plazo. Esa experiencia me enseñó a no subestimarlo y a manejar mis finanzas con más responsabilidad. Historia 19. Cuando tenía poco más de 20 años, decidí sacar un préstamo para comprar un auto usado, un VEX. Le metí miles y miles de pesos en modificaciones con toda la ilusión de tener un coche a mi gusto, pero terminó explotándome en la cara. Ese auto me estuvo causando problemas durante años. Cada vez que fallaba, intentaba arreglarlo gastando todavía más dinero, y nada, nunca funcionaba bien. Incluso compré un motor nuevo por separado, pero lo instalaron mal y la cosa siguió igual. Al final, simplemente me rendí. Lo dejé parado por más de un año, todavía pagándolo, hasta que finalmente logré venderlo sin que arrancara solo para cubrir los últimos 5.000 pesos que quedaban del préstamo. En resumen, ese coche que costó unos 15.000 terminó saliéndome por el doble o más. Además, estuvo parado y sin funcionar casi 3 de los 4 años que lo tuve. Antes, solo había comprado autos pagando al contado, coches baratos de 2.000 pesos. Y después de esa experiencia, juré no volver a meterme en un préstamo para un auto a menos que viniera con una garantía que cubriera al menos la mitad del tiempo del préstamo. Ahora tengo 0 deudas y el auto que tengo está completamente pagado. Pero vaya que esa mala experiencia arruinó por años mi oportunidad de comprar casa justo cuando podía hacerlo y me desordenó las finanzas de punta a punta. Historia 20. Quería una Xbox para mi lugar de estudiante, pero no tenía ni un centavo. Así que me metí en uno de esos planes de compra ahora, paga después. Al final, después de 4 años, terminé pagando más de 2.25 euros por una consola que en realidad valía apenas 300. Y la usé, como máximo, 2 meses. O esa vez que me mudé a Dubái por trabajo. Me prometieron que parte del alquiler internacional y la colegiatura de mi hijo me los devolverían después de un año. Pero justo a los 359 días me despidieron para no tener que asumir esos gastos adicionales. Nuestra cuenta de ahorros, que tenía 40.000 euros, quedó en cero. Perdimos 9.000 en pagos adelantados de la escuela. Y para poder costear el regreso a casa, tuve que pedir prestado dinero a mi mamá. Para rematar, al llegar a los Países Bajos me llegó una factura de impuestos de 25.000 euros extra. Aún hoy, 10 años después, pensar en todo eso me aprieta el estómago.
Pero bueno, son problemas del primer mundo, ¿no? Historia 21. Hace años, de manera espontánea, invertí una pequeña suma en Bitcoin con la intención de comprar sustancias prohibidas en línea. Aunque al final ese plan no prosperó y terminé dejando esa inversión en el olvido. No era una cantidad que cambiara mi destino, apenas unos $200. Pasaron un par de años y, casi por casualidad, volví a toparme con ese Bitcoin y, para mi sorpresa, su valor había crecido hasta alrededor de $1000. Naturalmente, decidí venderlo en ese instante. No tengo del todo claro el lapso exacto, pero haciendo un cálculo aproximado, hoy esa misma cantidad podría estar cerca de los $20.000. Como mencioné, no era una suma que transformara mi vida, pero sin duda habría sido un gran alivio para mí. Historia 22. Que te embarguen el auto no significa que termines con la deuda. Más bien, terminas con una demanda y pagando 2 autos al mismo tiempo. En mi caso, el juez ordenó que me descontaran del sueldo una cantidad mayor a lo que yo pagaba por el auto que ni siquiera podía costear al principio. Además, mi crédito quedó hecho un desastre y eso hizo que el segundo auto que compré porque necesitaba uno sí o sí tuviera una tasa de interés altísima que me dejó en jaque. Fueron unos años realmente caros y difíciles, pero al menos me sirvió de motivación para poner mi crédito en orden. Ahora estoy mucho mejor en ese sentido. Historia 23. Cuando yo estaba en la secundaria, el Bitcoin apenas acababa de salir y cada unidad costaba una fracción de centavo. En ese entonces, solía frecuentar un cibercafé local. Sí, esos lugares todavía existían donde normalmente iba a jugar Call of Duty en red con mis amigos o simplemente a pasar el rato. Porque quedaba cerca de mi casa y no tenía mucho que hacer. Unos cuantos chicos un poco mayores, de esos que ya estaban en la preparatoria y eran unos nerds de la vieja escuela, también eran asiduos a ese cibercafé. Ellos habían descubierto el Bitcoin y se dedicaban a comprar y vender esas monedas como un juego, más por diversión que otra cosa. Les parecía simplemente algo increíble. Incluso hacían compras exageradas en los pocos sitios que aceptaban Bitcoin, solo para demostrar que se podía pagar con eso, gastando miles de Bitcoins en cosas sin mayor sentido. En un momento me preguntaron si quería entrarle, pero yo, con apenas 13 años, sentí que gastar lo que equivalía a mi dinero de almuerzo dijo que así era una pérdida total. Para mí era solo una moda tonta que desaparecería cuando estos fanáticos de la tecnología se aburrieran. Si acaso hubiese comprado con mi dinero de almuerzo en ese entonces, hoy estaría asegurado de por vida. Claro, siempre y cuando hubiera guardado esas monedas desde 2010 hasta ahora. Aunque lo más probable es que no. Seguramente las habría vendido cuando su precio llegó a unos pocos cientos de dólares y pensaría que me había hecho rico a los 16 o 17 años, o algo así. Probablemente no. Hasta donde sé, ninguno de esos nerds mantuvo una cantidad significativa a largo plazo, aunque todos en algún momento tuvieron decenas de miles de Bitcoin. Historia 24. Tenía un auto que realmente amaba. Después de 5 años manejándolo, necesitaba reparaciones que iban a costar como $2500. Decidí que no valía la pena y fui a comprar otro vehículo. Gasté $5000 en una camioneta que resultó ser una completa basura. De verdad, sentía hasta culpa de venderla a alguien más por $1000. Me estafaron totalmente en un lote de autos usados. Es increíble lo expertos que son para esconder los problemas. Supongo que esa es toda la filosofía de los concesionarios de autos usados. Compran carros baratos, ocultan las fallas y luego los venden con una ganancia enorme. Después de eso, juré no volver a un concesionario y ahora solo compro a particulares. Ojalá hubiera gastado ese dinero en arreglar mi viejo auto. Historia 25. En 2003 no invertí en Apple y me arrepiento desde entonces. Recuerdo que leí un artículo en la revista Time sobre el iPod, y le dije a mi novia de ese entonces, que ahora es mi esposa, que debíamos poner todo nuestro dinero en esa empresa. Le dije, van a hacer teléfonos con esta tecnología, eso es seguro. En ese momento, la acción estaba alrededor de los $35. Con lo poco que teníamos, podríamos haber comprado unas 100 acciones. Hoy, después de todos los splits que hicieron, esas 100 acciones se habrían convertido en unas 5600. Sin duda, fue una oportunidad que dejamos pasar. Historia 26. Hice un reclamo de seguro para mi casa. Tengo un historial crediticio casi impecable, un récord de manejo sin tacha y, para rematar, un expediente limpio como una hoja en blanco. Soy el ejemplo perfecto del ciudadano estadounidense modelo. El problema comenzó cuando mis hijos desconectaron sin querer el sistema de bomba sumergible que instalé, una inversión de $1700. Por cierto, soy plomero.
Antes de esto, había sido dueño de casas durante 15 años y solo había sufrido alguna que otra pequeña inundación, nada que ocupara mayor preocupación. Pensé, ¿qué más da? Nunca he presentado un reclamo en toda mi vida, voy a intentarlo. Pagué todo el trabajo para que arreglaran el sótano y ni siquiera dejaron el lugar como estaba antes, lo dejaron en peor estado. Ahora, ninguna compañía de seguros quiere tomar mi caso y las cuotas que me exigen son absurdas. ¿Por qué rayos seguimos pagando por estos seguros entonces? Historia 27. No asumí los pagos ni compré la casa de mi papá. Era una ranchera de ladrillo y bloque, de unos 215 metros cuadrados con una piscina enterrada ubicada en un lote grande al final de un callejón sin salida. Mis padres la compraron en 1993 por una cantidad ridículamente baja como $96.000. Claro, necesitaba mucho trabajo, pero yo podría haber invertido unos $50.000 en arreglos. Tendría una hipoteca de menos de $1.000 al mes, o incluso la habría pagado de contado con el seguro de vida de mi papá después de que falleció. Y hoy en día vale un poco más de $600.000. Por lo menos una vez a la semana me arrepiento de haber dejado que se me escapara esa oportunidad. Ok, si sigues aquí es porque eres un fan de verdad, mi respeto total para ti. Mira, ya que estamos en confianza, si te gusta lo que hago, tu suscripción es el mayor combustible para seguir. Sella el pacto, suscríbete y activa esa campanita. Ya que estás por ahí, deja un like y un comentario rápido. Gracias por el apoyo. Hasta la próxima, crack.